Gracias por continuar en sintonía de Argumentos. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram. Y ya recibimos a nuestro primer invitado, al invitado que vamos a tener durante esta jornada, a Luis Fuenmayor Toro, quien fue exrector de la Universidad Central de Venezuela, también profesor universitario y médico cirujano. Bienvenido a Argumentos para esta jornada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el honor de iniciar la programación de Argumentos en el año 2025. Así es, una programación que iniciamos, como veíamos en el primer bloque, cargada de noticias, cargada de diferentes declaraciones, de diferentes movimientos de parte del gobierno. ¿Y cómo evalúa usted pues, ese escenario? Es una lástima que la toma de posesión de un presidente tenga que estar aderezada con toda esta cantidad de discursos, tanto gubernamentales como de oposición, que mantienen en ascuas a la ciudadanía, que hay mucha gente que está pensando que en Venezuela va a ocurrir una tragedia, hay gente que está pensando y que está haciendo compras nerviosas, porque la oposición de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se ha encargado, por una parte, de llamar a la movilización incluso. Lo que decíamos mucho anteriormente, que la participación electoral de ese sector opositor fue pensada más por lo que venía después de las elecciones que por las mismas elecciones en sí mismas, pues. Porque de otra manera no se explica que todo esté preparado pues, para movilizarse internacionalmente y nacionalmente en función de desconocer el triunfo decretado por el gobierno, por las entidades gubernamentales responsables en Venezuela de Nicolás Maduro. Entonces es lamentable, repito, que la toma de posición de un presidente, que debería ser una cuestión normal, que en cualquier país del mundo estable políticamente se realiza sin ningún problema. La de Uruguay la vimos pasada y la vamos a ver y la estamos viendo ahorita, el cambio presente. Ganó la oposición en Uruguay y va a tomar la presidencia quien dejó la presidencia, el partido que dejó la presidencia hace años atrás. Y lo va a hacer tranquilamente, sin que nadie piense que va a invadir el país, sin nadie llamando a las calles ni nada por el estilo. Porque es un país que está estabilizado, que no tiene este tipo de contingencia, que en Venezuela sí existe. Porque si bien es cierto que la oposición tiene una participación importante en la situación que vivimos, también es cierto que el gobierno contribuye a la misma, porque si no, no estarían movilizadas las fuerzas policiales como están movilizadas, con pasamontañas, armas largas en muchos sitios. Si no, no estaría el ministro de Relaciones Interiores amenazando o haciendo un programa de televisión con unas esposas, porque él está esperando que venga González Urrutia para ponerle las esposas. Es decir, parecería un juego de dos. Hay dos sectores que mantienen al país en una situación realmente desagradable, que son el gobierno por un lado y la oposición extremista por el otro. Se complementa. Pareciera que se ponen de acuerdo para actuar. Pero eso sería lo único en que se pondrían de acuerdo. Bueno, entonces, pero aparentemente se ponen de acuerdo. No vemos ningún acuerdo por ningún lado. Pero el acuerdo está en que la toma de posesión no va a ser una toma de posesión tranquila. El gobierno está convocando a las calles a la población. Y la oposición está convocando también a la población. Hay expresidentes intervencionistas, injerencistas en nuestros asuntos, expresidentes de países latinoamericanos que dicen que van a acompañar a González Urrutia. ¿A cuenta de qué ellos tienen que meterse en este? Es un problema nuestro. Si González Urrutia entró, no es un problema de él y de nosotros, no de los expresidentes, no de Fox, ni de ningún expresidente latinoamericano. Entonces mañana tendrán que declararlos personas non gratas para entonces impedirles la entrada o amenazarlos con que si ingresan van a ser tratados como invasores, etcétera, etcétera. Es lamentable, eso es lamentable. Eso es lamentable. Es lamentable para el gobierno. El gobierno debería esperar una toma de posición tranquila, una toma de posición ajustada
a lo que debe ser la toma de posesión de un presidente. Algo natural en una sociedad democrática. Algo totalmente de la vida cotidiana, pues que no tiene por qué significar ningún tipo de sobresaltos. Claro, pero el resultado de lo que pudiera pasar o de esta toma de posesión viene de las actuaciones anteriores, incluso desde el 28, posterior al 28 sí, y desde mucho antes. Viene desde mucho antes. Yo digo que viene desde 2002. Desde el año 2002 viene con la negativa de un sector opositor a aceptar los triunfos del gobierno electorales que fueron reales y claros en su momento. Desde ese momento viene una conspiración. Bueno, en el 2002 hubo un golpe de Estado, finalizando el 2010 en adelante, hubo otro golpe de Estado, el llamado golpe de los plátanos, el que se dio en el distribuidor Altamira. Asimismo ha habido invasiones. Es decir, ha habido una serie de hechos que no son de ahorita, que son anteriores y que parece que van a continuar siendo así. Parece que la gente no aprende. No aprenden unos, no aprenden los opositores, que están llamando en forma irresponsable a una movilización que ellos no están en capacidad de convocar. Alguna gente va a salir posiblemente y alguna gente va a tirar piedras, como yo he dicho, van a lanzar triquitraquis, ¿no?, para escandalizar, pero los que están detrás de eso no están allí, están fuera tranquilos, mientras que los presos van a estar aquí, los jóvenes detenidos van a ser aquí, los trabajadores detenidos van a ser aquí, quienes van a sufrir prisión van a ser los venezolanos que se incorporen a esa movilización. Yo ahí de todas maneras le llamo la atención al gobierno, porque el gobierno de todas maneras es al final el responsable de lo que ocurre en el país, porque es quien gobierna. Entonces, el gobierno tiene que lidiar con una oposición, muy bien, pero tiene que lidiar con esa oposición dentro de la Constitución, dentro de las leyes, dentro del respeto de los derechos humanos, dentro del respeto de los derechos ciudadanos. Y yo no estoy hablando de impunidad ni nada de eso. Estoy diciendo que el gobierno tiene la forma de controlar sin tener que recurrir a una represión, digamos, totalmente agresiva y totalmente indiscriminada. Claro, y que lo veíamos que luego, pues, toca tomar acciones hacia atrás, porque bueno, que ahora que mira, las encarcelaciones que hay son personas que están libres, tú acabas de dar una noticia del Ministerio Público. Del Ministerio Público donde dice que son 1.700, algo así. 1.500. O 1.500 los que han sido liberados. Bueno, 1.500 que han sido escarcelados. Bueno, había necesidad de que estuvieran presos. Todos esos 1.500 había necesidad de que estuvieran presos. Había necesidad de que un muchacho músico que es autista estuviera preso y los liberen recientemente. De que unos menores de edad estuvieran presos. Había necesidad de eso. Eso es lo que tiene que preguntarse el gobierno. ¿Actuó correctamente al detenerlo? Si tiene autocrítica, que debería tenerla, porque repito, es el gobierno, es quien gobierna, es quien es responsable de la seguridad de nosotros, los ciudadanos, y de la seguridad de la nación venezolana. Entonces, tiene que tener autocrítica y decir, no había necesidad de nada de eso. Claro, la oposición ha hecho y es responsable de muchas de estas cosas porque llamó a las calles, etcétera, etcétera. Dejó desatar las fuerzas, la gente quemó cosas, quemó carros, quemó instalaciones. Estamos de acuerdo. No estoy hablando de impunidad ni de que no se actúe. Pero la acción gubernamental tiene que estar siempre, siempre cimentada en la Constitución y en las leyes. No puede pasar por encima. El gobierno no puede, por ejemplo, soltar a los colectivos, a la Piedrita, por ejemplo, del 23 de enero, u otros colectivos armados, para que ayuden a las fuerzas policiales. Eso es totalmente ilegal. Eso es inconstitucional. Además, habla muy mal de las fuerzas policiales que necesitan, entonces, tener un grupo de civiles armados para controlar a la ciudadanía. Esta ciudadanía, si realmente está apoyando al gobierno, bueno, no debe haber mucha necesidad de controlarla. Entonces, es así. Claro, y repitiendo la frase que usted decía, lo importante es que las fuerzas de seguridad del Estado pues se encarguen de apegarse a la Constitución, claro, y de la seguridad de los ciudadanos. Actúen apegados al debido proceso. Pero si esta Constitución fue elaborada por quienes gobiernan, pues, entonces, respétenla. Bueno, y que ahora se está también llamado el tema de las reformas. Por eso lo vamos a hablar luego de la pausa. Ya seguimos con más de argumentos. Vamos a una pausa.